Hola chicos, y para realizar esta blusa vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar la combinación de este hilo macramé 100% acrílico. Gancho crochet de un número más grande al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 3.5 milímetros. Cinta métrica. Y también vamos a necesitar la medida del contorno de cabeza y la medida desde la clavícula de qué tan largo lo vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S. Para la talla S la medida en cadenas debe ser de 57 centímetros. Estos mismos 57 centímetros son la medida de la circunferencia de la cabeza. Entonces, teniendo nuestra tira de cadenas lista, la vamos a sujetar de extremo a extremo. Aquí simplemente vamos a hacer una cantidad X de cadenas, sin estirarlas ni nada, así sobrepuestas. Tengo mis 57 centímetros. Si no tienes la medida de la circunferencia de la cabeza, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la referencia estándar para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra tira de cadenas lista, tenemos que contarlas. Vamos a contar una a una cada cadenita. Y yo tengo 120 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es... Entonces, como vamos a comenzar realizando el canesú, vamos a tejer la blusa de arriba hacia abajo, necesitamos determinar cuántos puntos para la espalda, para el pecho y para las mangas. Entonces, yo tengo 120 cadenas. Todas las tallas vamos a hacer la misma fórmula independientemente de la cantidad de cadenas que les haya dado. Entonces, para determinar los hombros decimos que 120 cadenas, esto lo tenemos que dividir entre 5. Y eso va a ser 120 entre 5, 24 puntos. 24 puntos. Y luego las mismas 120 cadenas tenemos que dividirla entre 2. Esto es para determinar el pecho y la espalda. Son 60 puntos. Luego a estos 60 puntos tengo que restarle los 24 puntos que me dio de los hombros. Entonces, 60 menos 24... me da 36 puntos. Entonces yo voy a tener 36 puntos para el pecho, 36 para la espalda y 24 para cada manga. Bien, todo eso me suma mis 120 puntos. Entonces deberíamos tener un rectángulo más o menos de esta manera, de los cuales 24 puntos van a ser lo que corresponde a la parte de los hombros en las mangas, y 36 puntos correspondientes a la parte de atrás y 36 puntos correspondientes a la parte de enfrente. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar desde acá. Para comenzar desde acá, vamos a cerrar nuestra tira de cadenas porque vamos a tejer de manera circular. Entonces, nos aseguramos de tener bien derechitas cada una de las cadenas, que no se nos vayan a torcer. Tomamos la primera cadena de frente hacia nosotros y allí hacemos el punto deslizado. Vamos a cerrar estas cadenas. Una vez que tengamos nuestras cadenitas cerradas, vamos a tejer 3 cadenas, 2 cadenas que me valen como un punto alto y una cadenita que va a ser mi cadena de separación, porque recuerden que vamos a comenzar acá en esta esquinita. Entonces, para comenzar en esta esquinita yo tengo que tejer 24 puntos, que es lo que corresponde a la parte del hombro. Voy a tejer entonces 24 puntos altos. Este punto no lo vamos a contar todavía, sino que lo contamos al final. Enlazamos. Buscamos la primera cadenita. Esta colita que tenemos aquí aprovechamos de irla ocultando. Y voy a tejer puntos altos. En el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. Llevo 1, 2. Voy a continuar hasta tener los 24 puntos altos.
Y bien, aquí ya estoy tejiendo el punto alto número 24. Esto se ve de esta manera, miren. Ahora tenemos que pasar de acá hacia acá para tejer 36 puntos. Aquí, que va a ser en esta esquinita, vamos a hacer una cadena de separación, enlazamos y en la cadenita siguiente comenzamos a tejer los puntos altos. No nos vamos a saltar ninguna cadena, sino que simplemente hice una cadenita de separación, miren. Entonces tengo uno, me corresponden hacer 36 puntos altos seguidos. Y aquí ya estoy llegando al punto alto número 36. Ahora ya hice esta parte, voy acá, tengo que hacer el agujerito de separación y tejer 24 puntos altos. Para hacer ese agujerito de separación es simplemente tejer una cadena en lazo y tejo comenzando en la cadenita de al lado mis 24 puntos altos. Y una vez que finalice los 24 puntos altos, solo me queda por tejer el siguiente agujerito y los 36 puntos altos correspondientes a la espalda. Hacemos el agujerito, que viene siendo simplemente una cadena de separación, y comienzo a tejer. Y aquí ya estoy llegando al final. Este es el punto número 34. Aquí tengo el espacio de la cadena para el punto número 35 y el punto número 36. Recuerden que acá comenzamos con 3 cadenitas, ¿verdad? Ese es mi último punto. Entonces, como aquí necesitamos dejar un agujerito, recuerdan que subimos con 3 cadenitas, contamos 1 y 2 en la segunda cadena, hacemos el punto deslizado. De esta manera ya cerramos la primera vuelta. Esto se debe ver de esta manera. Acá tenemos lo que va en la espalda. Aquí se ven los agujeritos, esto va en la parte de los hombros, el frente y el otro hombro. En este punto, si desean, se lo pueden colocar y debería de quedarles algo así, miren. La idea es asegurarnos de que nuestra cabecita pase por allí. Entonces, una vez que tengamos la primera vuelta lista, para comenzar la segunda vuelta, tejemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas me valen al primer punto alto. Acá normalmente fuéramos a tejer de este lado, ¿verdad? Pero como nosotros queremos que este canesú nos quede bien cerradito, entonces aquí lo que vamos a hacer, en lugar de tejer hacia acá, vamos a darle vuelta y vamos a comenzar a tejer de este lado, ¿sí? Miren, estamos acá, luego de las 2 cadenas, no vamos a tejer hacia acá, hacia donde tengo el agujerito, sino que le vamos a dar vuelta y vamos a comenzar a tejer acá por los puntos altos. Vamos a tejer simplemente un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos acá al agujerito de separación. Para tejer estos puntos altos enlazamos. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque estas 2 cadenas con las que tomé altura me equivalen a ese punto tejido. Comienzo a tejer en la parte de acá. Voy a hacer un punto alto sobre el punto alto que acabé de realizar. Vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta que nos encontremos el primer agujerito para comenzar a hacer el primer aumento. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo mi primera separación. En estos agujeritos es donde vamos a comenzar a hacer los aumentos. Cuando lleguemos acá, el patrón de aumento para todas las tallas va a ser igual. Enlazamos y allá adentro vamos a tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito. De esta manera vamos a ir aumentando. Ahora simplemente continúo tejiendo un punto alto. Comenzamos acá, sobre cada punto alto, hasta encontrar el siguiente agujerito y allí volvemos y repetimos el aumento. Y cuando estemos llegando al siguiente agujerito, acá volvemos y repetimos el patrón, 2 puntos altos, una cadena
y 2 puntos altos más. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, seguimos tejiendo puntos altos, en el siguiente agujerito hacemos el aumento, repetimos puntos altos y finalizamos con el aumento acá en el último agujerito. Bien, entonces yo voy a continuar adelantando y nos vemos para finalizar esta segunda vuelta. Y cuando esté llegando al final de esta segunda vuelta, aquí en el agujerito solo me falta tejer el último aumento. Hago 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y luego, para cerrar esta vuelta, acá en la segunda cadena hago el punto deslizado. De esta manera se ve la segunda vuelta, miren. Esto va algo así. Esta es la parte de las mangas, la parte del pecho y la parte de la espalda. Ahora, para continuar, la talla L y la talla XL van a repetir otra vuelta de puntos altos únicamente, ¿sí? La talla XS, S y M solamente vamos a hacer 2. Luego de que finalice la talla L y XL la siguiente vuelta en puntos altos, vamos a comenzar a hacer puntos altos cruzados. Entonces, estando acá, para comenzar el primer punto alto cruzado, tejemos 2 cadenas, recordamos que no vamos a tejer hacia acá, siempre en todas las vueltas vamos a girar y vamos a tejer del otro lado. Entonces, enlazamos en el punto alto cruzado, miren, saltamos un punto, tejemos en el agujerito siguiente, hacemos el punto alto, enlazamos para cruzar este punto, aquí en el agujerito anterior tejemos el punto alto. Y de esta manera ya hemos cruzado los 2 puntos altos. Aquí caigo directamente al agujerito del centro. Allí voy a tejer mi patrón de aumento, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Luego continuamos repitiendo puntos altos cruzados. Enlazamos. Si estuviéramos tejiendo normalmente, nos correspondería tejer en este agujerito, pero como tenemos que cruzarlos, tejemos en el de al lado el punto alto y ahí sí nos devolvemos al primer agujerito. Seguimos cruzando, me salto un punto, lo cruzo, tejí aquí, ahora tejo el anterior. Salto un punto, aquí únicamente esta vuelta va a ser de puntos altos cruzados para darle un pequeño motivo a este top. Mira, voy a continuar repitiendo mis puntos altos cruzados hasta que llegue acá al aumento. Cuando llegue acá al centro vuelvo y repito 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Sigo haciendo puntos altos cruzados hasta la otra esquina, repito, hasta dar toda la vuelta. Bien, y cuando esté llegando al final de la vuelta, hago el último punto alto cruzado. Aquí están las primeras cadenitas con las que comenzamos. Cerramos esta vuelta haciendo el punto deslizado en la segunda cadena con la que tomamos altura. Hasta este punto vamos así. Aquí ya estamos comenzando a expandirnos un poquito. Yo simplemente, para tener identificado, voy a colocar un marcador aquí en un puntito cualquiera, solo para recordarme de que esta va a ser la parte de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esta misma secuencia de punto alto y punto alto cruzado. Entonces, para repetirla, tejemos 2 cadenas, giramos y luego del punto alto cruzado nos corresponde tejer puntos altos. Estos puntos altos los vamos a tejer acá, miren, en cada uno de los agujeritos. Vamos a repetir puntos altos,
Y vamos a repetir vueltas de puntos altos cruzados, puntos altos, luego otra de punto alto cruzado y otra de punto alto, hasta que logremos el ancho necesario. Y bien chicos, acá yo ya estoy terminando esta secuencia de punto cruzado. Hago la unión en la segunda cadenita. Y hasta el momento vamos así, miren. La parte esta, que es la parte del hombro, mide 5 centímetros. Debería quedar de esta manera, miren. Aquí falta entre 1,5 centímetros y 2 centímetros para llegar a la parte del hombro. Y por ejemplo, si lo estuviera haciendo para mí, yo soy una talla XL, como pueden notar, aquí me falta bastante más por tejerme. Me faltan aproximadamente 4 centímetros. Entonces, ya teniendo una idea de cómo debe quedar en la parte de los hombros hasta este momento, como les dije, la talla S tiene que tener 5 centímetros, la talla XS puede llegar hasta unos 4,5 centímetros, la talla M tiene que llegar hasta 6 centímetros, la talla L hasta 7 centímetros y la talla XL hasta 8 centímetros. Pero yo les sugiero que si lo están haciendo para ustedes, se lo colocan para que sepan exactamente a qué medida deben llegar. Entonces, cuando tengamos esta parte lista, ahora sí vamos a comenzar a trabajar en los aumentos en las partes de las mangas. Aquí sería bueno que identifiquen cuál va a ser la parte de la espalda para que así sepan bien cuál es la manga y cuál va a ser el frente. Aquí, para que ustedes lleguen a la altura que necesitan, lo que deben hacer es continuar tejiendo una vuelta con únicamente puntos altos, una vuelta con punto alto cruzado y así continuar hasta llegar a la medida que necesita cada una. Tejemos 2 cadenas, giramos. Aquí, como voy a trabajar en la parte de la espalda, entonces en la espalda únicamente vamos a tejer un punto alto sobre los puntos altos cruzados que tenemos en la parte de abajo. Aquí no vamos a hacer nada en particular, es simplemente tejer esta parte con puntos altos. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al centro, hago el aumento normal, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y acá miren, esta es la parte de la espalda, acá ya voy a tejer en la parte del hombro. Vamos a comenzar a hacer los olanes que van a dar el detalle de esta blusa. Entonces, para comenzar este olán es sencillamente hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos en la parte de abajo. Recordamos que un aumento son 2 puntos dentro del agujerito. Entonces, en cada uno de los puntos que tenemos en la parte de abajo vamos a tejer 2 puntos altos. Esto es lo único especial que vamos a hacer en la parte del hombro. Miren, aquí tengo el siguiente agujerito, hago 2 puntos altos allí, paso al siguiente, en cada uno voy a asegurarme de tejer 2 puntos altos. Voy a continuar repitiendo 2 puntos altos sobre cada uno de los puntos. Cuando llegue al aumento, hago el aumento normal, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Paso a la parte de enfrente, en el frente simplemente es un solo punto alto sobre cada punto, igual que en la espalda. Llegamos al otro hombro y hacemos lo mismo que hicimos en esta parte, 2 puntos sobre cada uno de los puntos. Y luego cerramos la vuelta. Bien, hago la unión como siempre en la segunda cadena. Y esto se debe ver así, miren. Este es el frente, en la parte de los hombros ya se nos está empezando a armar la forma, miren. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es repetir exactamente lo mismo una vez más. Vamos a hacer una vuelta con punto alto cruzado, una vuelta con puntos altos, pero a esta siguiente vuelta de puntos altos también le vamos a hacer en la parte de los hombros el aumento, igual como hicimos acá. 2 puntos altos dentro de cada uno de los agujeritos. Bien, entonces simplemente voy a repetir para darle la forma que queremos en la parte del hombro. Con las 2 vueltas que vamos a hacer va a ser suficiente. Y bien chicos, yo ya aquí estoy finalizando la vuelta de únicamente puntos altos. Así se ve la parte de enfrente.
Acá, por supuesto, como hicimos los aumentos, ya se nos están formando los olanes y así se ve la parte de atrás. Entonces, para que tengan una referencia, desde acá, desde el hombro, miren, hice 2 vueltas con puntos altos, una vuelta de puntos altos cruzados, una de puntos altos, una de puntos altos cruzados. Aquí comencé, estoy en la parte del hombro, aquí comencé los aumentos en cada uno de los puntos, luego una vuelta de puntos altos cruzados y una última vuelta con aumentos. Bien, entonces vamos a medirla y una vez que esté puesta, la blusa se debe ir viendo de esta manera, miren. Aquí en la manga, miren, tenemos que tomar la parte donde está el aumento de este lado, el aumento de este otro. Posicionamos la blusa y nos damos cuenta que en mi caso faltan como unos 3-4 centímetros para cerrar bien, pero como esta manga no va a quedar así bien apretada, sino que va a quedar más suelta, yo le voy a hacer unos 8 o 10 centímetros adicionales. Entonces, si van tejiendo, váyanse probando y asegúrense que les quede más o menos de esta manera. Aquí en la parte que vamos a hacer ahorita vamos a expandirlo un poco para que este top, cuando cubramos acá, nos quede un poquito más suelto. Y para que tengan como referencia, este canesú mide desde acá hasta acá 8 centímetros. Si estás tejiendo una talla M, puede medir hasta 10 centímetros, una talla L hasta 12 centímetros y una talla XL hasta unos 14 centímetros. Una vez que ya hemos verificado cómo nos queda en la parte de las mangas, vamos a comenzar a hacer la unión. Para hacer la unión, como ya estamos conformes con el largo, entonces acá en el último punto que tenemos, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla y ajustamos. Esto lo vamos a hacer únicamente porque, por supuesto, me queda la unión en la parte de acá y yo voy a hacer la unión es de las puntas. Tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar aquí la parte donde tenemos el aumento, allí en el centro, y vamos a tejer cadenas hasta que alcancemos la medida que consideramos necesaria. Entonces yo voy a tejer unas 15 cadenitas y aquí tengo casi 8 centímetros. Yo quiero que esta manga me quede bien sueltecita. Entonces, una vez que tengamos esta parte lista, buscamos el centro del otro lado, donde hicimos el aumento de la otra esquina, y hacemos un nudo deslizado. Esto es simplemente para unir las cadenas. Simulamos una cadena y cortamos. Estas colitas no se preocupen que ahorita cuando estemos tejiendo la parte de abajo las vamos a ir ocultando. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado con la misma cantidad de cadenas. Y bien chicos, miren, acá ya tengo ambas uniones listas. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a tejer por toda esta parte, contando donde hicimos las cadenas hace un momento. Vamos a comenzar a hacer la parte de abajo. Estando aquí, luego de la segunda unión, yo aún no voy a hacer el cambio de color. El cambio de color lo voy a hacer cuando la parte del frente me llegue más o menos a la mitad del busto. Como todavía me faltan algunas vueltas, entonces voy a continuar con este mismo color. Estando acá, ya las uniones no van a ser en la parte de la espalda, sino van a comenzar a ser acá, debajo de la manga. Bien, entonces, luego de que tengamos la unión lista, tejemos 2 cadenas. Como finalizamos con una vuelta de puntos altos, siempre de aquí en adelante nuestro patrón va a ser vuelta de puntos altos cruzado, vuelta de puntos altos. Es lo que vamos a repetir una y otra vez de aquí en adelante. Como ya hice una de puntos altos, me corresponde hacer la de punto alto cruzado. Estando acá, voy a hacer exactamente lo mismo, pero sobre las cadenas. Miren, salté una cadena, me devuelvo y tejo la cadenita que salté, enlazo, salto una cadena y voy a hacer el punto alto cruzado, pero acá sobre las cadenas, exactamente igual. Voy a continuar repitiendo por todo el ancho de la blusa hasta lograr la medida necesaria. Y bien chicos, miren, hasta el momento voy así. Acá lo único que he hecho es repetir las vueltas exactamente igual. En este punto yo ya voy a hacer el cambio de color.
porque quiero que me quede de otro color a partir de acá. Entonces voy a hacer el cambio de color y voy a tejer exactamente igual, más o menos hasta acá. Y luego de aquí hacia abajo voy a empezar a hacer disminuciones porque esta parte es más delgada. Entonces necesitamos hacer unas pequeñas disminuciones para reducir esta parte de acá. Bien, hasta este momento esta parte mide 11 centímetros. Recuerden que yo estoy tejiendo una talla S. Si van a hacer una talla M, debe medir 12 centímetros, la talla L 13 centímetros y la talla XL 14 centímetros. Eso si van a hacer el cambio de color, ¿no? Si no van a hacer ningún cambio de color, simplemente continúan tejiendo. Entonces, como yo voy a cambiar el color, busco el último punto que tengo acá. Aquí en la unión, simulo una cadena, saco larguita esta hebra para poderla ocultar. Si ustedes no van a hacer cambio de color, simplemente siguen tejiendo hasta donde les enseñé, que es antes de comenzar a hacer las disminuciones. En este color, aquí casi no se va a notar porque el fondo acá es blanco, pero bueno, vamos a ver. Entonces, hacemos el nudo deslizado. Acá donde finalizamos, nos hubiese tocado tejer hacia este lado. Atravesamos el nudo deslizado. Ajustamos. Estas dos colitas que tengo acá voy a aprovechar de irlas ocultando a medida que voy tejiendo. Hago 2 cadenas y simplemente voy a tejer un punto alto sobre los puntos altos cruzados que tengo en la parte de abajo. Y así simplemente hemos hecho nuestro cambio de color. Voy a continuar repitiendo entonces las vueltas que me faltan exactamente con este mismo patrón. Y nos vemos en un ratito para enseñarles a hacer las disminuciones. Y bien chicos, acá como podemos ver yo ya alcancé la medida antes de comenzar las disminuciones. Esto mide casi los 15 centímetros. Entonces eso quiere decir que la talla M debe medir 16, la talla L 17 y la talla XL 18 centímetros antes de comenzar a hacer las disminuciones. Para hacer las disminuciones necesitamos que los últimos puntos que hicimos sean los cruzados. Ya para ver si lo aprecian ahí. Los últimos puntos antes de las disminuciones deben ser los puntos altos cruzados. Estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos. Voy a colocarlo acá para que en el fondo oscuro aprecien mejor. Voy a hacer disminución cada unos 20 puntos aproximadamente. Tampoco estas disminuciones deben ser tan drásticas porque esta parte aún tiene que seguirnos pasando por la parte de la cabeza y por la parte del busto. Bien, estando acá enlazamos, en el primer agujerito insertamos el crochet, me quedan 3 aros, paso por 2 y no cierro el punto alto. Enlazo de nuevo en el punto siguiente, paso por 2, me quedan 3 aros y aquí sí completo la disminución. Entonces luego de la disminución hago 20 puntos altos. Aquí ya estoy tejiendo el punto alto número 20, hago la siguiente disminución, paso por 2, no cierro el punto alto. En el siguiente me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. De esta manera voy a seguir haciendo disminución cada 20 puntos y lo que voy a hacer ahora es continuar repitiendo exactamente lo mismo, haciendo el mismo patrón, pero cada vez que me toquen vueltas con puntos altos vamos a hacer disminuciones. Vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que logremos el largo que deseamos. Y bien chicos, acá como pueden ver ya prácticamente estamos listos. Lo único que hice fue hacer un cambio de color de la misma manera como hice acá. Y acá finalicé con un borde de picos. Es lo mismo que vamos a hacer en un momento en la parte de acá. Para que tengan una referencia, yo di desde acá hasta acá 30 vueltas en total. Y estas 30 vueltas miden 29 centímetros. Bien, es solo como para que tengan una referencia. Ahora para hacerle este pequeño detalle acá en la manga, con el color que deseen combinarlo, buscamos acá la primera esquinita. Fíjense que estoy trabajando en la parte de la espalda. Vamos a trabajar desde la parte de la espalda y por el derecho. Bien, entonces buscamos cualquier agujerito que tengamos disponible, atravesamos el nudo,
ajustamos, hacemos una cadena para sujetar y comenzamos tejiendo allí mismo puntos bajos. Y lo único que vamos a hacer por todo este borde son puntos bajos. Esta colita que tengo acá aprovecho de irla ocultando y voy a tejer un punto bajo en cada punto que tengo disponible. Y bien chicos, cuando esté finalizando tejo el último punto bajo y acá en el primero que hice hago el punto deslizado, simulo una cadena, saco larguita esta hebra para ocultarla y de esta manera queda la primera parte del borde. Ahora para hacerle el acabado final con el borde de picos voy a utilizar este color. Hacemos lo mismo, el nudo deslizado, insertamos el crochet acá un punto antes del que finalizamos, atravesamos el nudo, cadena para ajustar y comenzamos. Hacemos un punto bajo allí mismo donde hicimos la cadenita, el segundo punto bajo acá donde finalizamos. Recuerden siempre estas colitas irlas ocultando bien. El tercer punto bajo. Luego de que tengamos tres, ya que con este color no sé bien, solo para enseñarles voy a hacerlo con este colorcito para que puedan apreciar bien la puntada. Cuando llegamos al tercer punto bajo, allí mismo hacemos 2 cadenas y nos vamos a devolver haciendo un punto picot. Este punto lo hacemos atravesando estas 2 hebras que están acá, miren, aquí tengo 1 y 2 y hago punto deslizado. De esta manera voy a ir creando estos piquitos, miren. Entonces, vamos de nuevo, hacemos 1, 2, 3 puntos bajos, allí mismo en este tercero hago 2 cadenas y me devuelvo por estas hebras que están acá. Estas 2 hebras y hago el punto deslizado. Una última vez hacemos 3 puntos bajos, allí mismo sobre ese tercero 2 cadenas y nos devolvemos acá, 2 cadenas, nos devolvemos, punto deslizado. Y de esta manera voy a ir creando los piquitos por todo el borde de la manga. Y bien chicos, una vez que finalicemos nuestra blusa se ve de esta manera. Como pueden ver es bastante fácil de realizar, aunque sí requiere un poquito más de tiempo. Espero les haya gustado, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!